Y este curso que denominamos fuente de las obligaciones, debemos indicar que ellas habitualmente son definidas, son conceptualizadas como hechos jurídicos que le dan origen a las obligaciones. Hechos jurídicos. Esa es una definición que nosotros conocemos en Colán y Capitán, por ejemplo, ¿cierto? También viene de Planiol, también viene de Demog. Los franceses en general sostienen que es un hecho jurídico que da origen a la obligación. ¿Y cuáles son? Decimos primero entonces que los contratos, en primer lugar, son actos jurídicos que les dan, que les dan, entendiendo que son ellos un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Darían origen a esta obligación. Y los hechos que no son contratos, entre los cuales estaría la ley, estaría el delito, el cuasidelito y el cuasicontrato, serían aquellos que van conformando la totalidad de estas fuentes de las obligaciones, que ustedes en la vida práctica real tendrán que leer en el artículo 1437 del Código Civil. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasi contratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. De manera que el nacimiento de las obligaciones que nosotros agrupamos bajo el concepto de fuentes de las obligaciones, nos están diciendo quiénes son estas fuentes. Contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, ley. El contrato, nosotros decimos que es la manifestación de voluntad realizada con el fin de producir efectos jurídicos, el contrato. Si la manifestación de voluntad es resultado de un acuerdo o declaración bilateral, lo llamamos convención. Nos interesa la convención que tiene por objeto crear obligaciones. Y esa convención que crea obligaciones es la que habitualmente denominamos contrato. Genérico, global, convención. Específicamente creando obligaciones, contrato. Al contratar, las partes pueden proponerse crear un vínculo jurídico o modificar una relación existente o simplemente ponerle fin, extinguirla. Por consiguiente, volvemos a la idea, la convención es el género y el contrato la especie. Ello es en doctrina, porque ya vemos que en el derecho positivo, este artículo 1437, que dice lo que acabamos de leer, los hace sinónimos. El concepto de contrato comprende todos los acuerdos de voluntades, tanto en el derecho patrimonial como en el derecho de familia. Así es contrato, por ejemplo, ¿cierto? El matrimonio. Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.
pero estamos hablando de derecho de familia, pero estamos también hablando de contrato. Vale decir, la expresión va a servirnos tanto en el ámbito patrimonial, ¿cierto?, como en el derecho de familia. ¿Cuáles son los elementos del contrato? El artículo 1445 nos dice lo siguiente, 1445. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz. En segundo lugar, que consienta en el acto o declaración y que el consentimiento no adolezca de vicios. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita. Concluye este artículo 1445 diciendo: la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces, estas serían las reglas del derecho tradicional en torno al contrato. Pero vamos a verificar que lo que hoy nosotros aún estudiamos, clasificamos y generamos como un mecanismo de entendimiento de las fuentes de las obligaciones, han ido siendo modificadas, ya no son las mismas. Fíjense ustedes que estas reglas del derecho tradicional en torno al contrato no han cambiado su razón de ser, pero la producción masiva, la economía de consumo y hoy día con mayor razón la tecnología, esta misma, a través de la cual nos estamos comunicando, han, como dicen los tratadistas, minado, socavado las bases mismas, las bases teóricas de la contratación. ¿Por qué? Porque en definitiva, estos elementos de los cuales nosotros hablamos, que se consienta, que haya objeto lícito, que haya causa lícita, que haya capacidad, están enfrentados a algo que en la realidad es, piensen ustedes, la contratación masiva. ¿Dónde están? El filtro con relación a esos elementos. Cuando un niño de 7 años, de 5 años incluso, celebra un contrato a través de internet y se compra un juguete o qué sé yo, se compra cualquier cosa, porque en definitiva esa habilidad en lo que es el manejo tecnológico no va acompañado de esta madurez que nosotros le exigimos a la contratación. Una persona que hoy día llamamos consumidor, ¿cierto?, concluye numerosos contratos sin consentir en un sentido real, en términos contractuales, porque los términos contractuales son impuestos antes que acordados. Yo quiero celebrar un contrato con don Miguel porque él tiene un objeto que a mí me interesa. Y yo le averiguo qué cualidades tiene, si es el que requiere la antigüedad que yo creo, si fue el artífice eh, tal cual el que lo hizo, etcétera, etcétera. Vale decir, para poder llegar a contratar, nosotros hacemos toda una serie de encuentros y buscamos los términos contractuales para después, finalmente, llevar a cabo el contrato. Pero aquí ya nos encontramos en que los términos contractuales están impuestos antes que nosotros acordemos nada. Y se generan entonces, muchas veces, relaciones injustas, pero a su vez se generan también
muchas relaciones que son utilizadas por todo el mundo sin hacer mayor cuestión. Los contratos hoy día están despersonalizados a través de máquinas automáticas y de acuerdo, tanto así que el acuerdo de voluntades pasa inadvertido. Todavía quedan, eso sí, reconozcamos, muchos contratos que son consecuencia de arduas tratativas preliminares, como por ejemplo la construcción de una autopista, ¿cierto? Que requiere tan numerosa variedad de elementos. El suelo, a quién le pertenece, quién es el que encarga la obra, supongamos que es el Estado, pero ese camino que vamos a hacer, que tendrá 4 pistas, y todas estas obras de arte van a requerir obras civiles, van a requerir, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, allí todavía estamos en función de buscar una contratación lenta, pausada, reflexiva. Pero las libertades contractuales amplísimas han ido cambiando todo, sobre todo en los contratos de colaboración empresarial, ese que se denomina joint venture, joint venture. Juntémonos en la aventura, viene a ser esa expresión, el joint venture. Entonces, allí suele normalmente darse el fenómeno que hay una parte que está en una posición dominante, que es el que derechamente establece las reglas y respecto de los cuales todos quienes queremos contratar con aquel simplemente tenemos que adherirnos. Y estamos en consecuencia frente a eso que se llama contrato de adhesión. Fíjense ustedes que doña Mayra construye una casa en un sitio que ella tiene en las afueras de una ciudad. Para construir su casa, ella convino con un arquitecto, con un constructor civil, vale decir, estableció todas las reglas, los planos. El arquitecto vino, le pidió a un ingeniero mecánica de suelos para saber en qué lugar estaban, vale decir, hizo toda una serie de elementos con los cuales ella quiere construir su casa para siempre. Y lo hace. Pero hay elementos que hay que considerar que prácticamente se le escapan de las manos. Yo quiero tener todo un sistema eléctrico y lo quiero hacer de tal y cual manera con mis propias condiciones. Y me encuentro en la imposibilidad de hacerlo, porque tengo en ese sector donde tengo geográficamente ubicada mi propiedad y mi construcción, una sola empresa distribuidora de electricidad. Y esa empresa distribuidora de la electricidad, ¿cierto? Simplemente me dice a mí, si usted quiere electricidad, estas son mis condiciones. El contrato que me entregan en consecuencia está condicionado, está limitado por la empresa con la que yo me voy a encontrar, como me va a pasar con el cuento del agua potable, cómo me va a ocurrir si yo quiero tener, etcétera, 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 otro tipo de beneficios que lo otorgan empresas que están en condición dominante, porque muchas veces ellas son incluso monopólicas, ¿cierto? No nos cabe duda que eso es así. Por consiguiente, ¿dónde está la posibilidad que Mayra, en el ejemplo que estamos poniendo, tiene como libertad de contratar, como autonomía de la voluntad de negociar frente a su contraparte? Prácticamente nula, porque en definitiva se enfrenta a la situación práctica de estar en una situación
que no le queda sino adherirse a aquello que le ofrece. Bueno, dicho eso, sigamos en nuestra teoría del contrato como la vio don Andrés Bello en 1855. Allí está el sustrato de toda la estructura actual. Clasifiquemos los contratos. Digamos que existen contratos unilaterales y bilaterales. Señalemos que existen contratos gratuitos y onerosos. Digamos que hay contratos conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, consensuales, solemnes y reales. Y se suele agregar también a esta clasificación, que es la que está en el código, contratos típicos y atípicos, contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. Nos hablan también de contratos individuales y colectivos, de contratos libremente discutidos y de adhesión, contratos preparatorios y definitivos. Vale decir, tenemos una cantidad de clasificaciones que nosotros podemos ir analizando y que ellos, enfrentados a nuestro análisis posterior, nos dicen, yo existo como clasificación porque tengo una diferencia, una consecuencia distinta en cada caso. Vamos a los contratos unilaterales y bilaterales. ¿En qué artículo de nuestro código están ellos? 1439. Me esperan un momentito. Digo entonces, el artículo 1439, ¿qué nos dice? El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Por consiguiente, imponen obligación a una sola parte unilateral. No se atiende al número de obligaciones, sino que estamos hablando a la circunstancia que obligue a una parte o a ambas mutuamente. Bilateral, resulta que estamos hablando que ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Qué contrato está en esta situación? La compraventa. Nuestra tradicional y antigua compraventa. Le compro sus lentes, don Miguel. Me gusta el marco, véndamelo. Don Miguel dice, mire, a mí me costaron 35,000 pesos y están nuevos. Se los vendo en 30 para que justifiquemos algo por el uso. Estoy de acuerdo. Tome, aquí están los 30,000 pesos. Yo me estoy obligando a pagar una suma de dinero. Miguel se está obligando a entregarme una cosa. Compra-venta. Una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagar su precio. Y cuando estamos hablando del contrato unilateral, ese que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, señalamos como ejemplo el mutuo, que es el contrato de préstamo. De consumo se dice que es el mutuo. Entonces, en el mutuo, ¿quién se obliga? Solo el mutuario. El mutuario es el que se obliga a restituir
lo que recibió en préstamo. Unilateral. También son unilaterales el contrato de comodato, que es el préstamo de uso. En el préstamo de uso, ¿cierto? Nosotros estamos hablando que el único obligado es el comodatario, que tiene que restituir aquella cosa que se le prestó. La prenda también es un contrato que entra en esta categoría. Importancia de la clasificación de estos contratos en bilaterales o unilaterales. Primero que todo, digamos que solamente en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita. ¿Se acuerda usted de la condición resolutoria tácita? Esa que mencionaba el artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Segunda razón de importancia de estos contratos bilaterales y unilaterales, solo en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos, que consiste en determinar si la extinción por caso fortuito de la obligación de una de las partes extingue o deja subsistente la obligación de la otra. ¿Qué más? Es propia de los contratos bilaterales de la excepción del contrato no cumplido, la exceptio non ad impleti contractus, en virtud de la cual el demandado no puede negarse a cumplir la prestación que le corresponde mientras el demandante no cumpla o no dé principio de ejecución de la obligación que a su turno el contrato ha puesto de su cargo. Siempre en el ámbito de los contratos bilaterales. El artículo 1552 es el que establece a su vez otra consecuencia de los contratos bilaterales. ¿Qué dice el 1552? Dice derechamente lo siguiente. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Por consiguiente, estábamos ahí también viendo otra consecuencia de esa clasificación de contratos bilaterales o unilaterales. El 1552 establece que en los contratos bilaterales la mora purga la mora. Ese adagio jurídico tan nuestro dice la mora purga la mora, o en otros términos, ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o esté pronta a cumplir las obligaciones recíprocas. Y hablamos aquí también y ahora de los contratos sinalagmáticos imperfectos. Sinalagmáticos. Es una expresión, sinalagma, viene del derecho romano, viene del latín, quiere decir contrato sinalagma. ¿Y qué nos dice? Que los contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos contratos que generan obligaciones solo para una de las partes, en su origen. Pero posteriormente se obliga también a aquella que no había contraído ninguna. Dijimos que el comodato generaba obligaciones solo para el comodatario que tenía que devolverlo. Al contratar estaba obligado solo el comodatario.
que tenía que restituir la cosa, pero con posterioridad pueden resultar obligados el comodante, ¿cierto? Si debe reembolsar gastos que le haya ocasionado a la otra parte, al comodatario, la conservación de la cosa. Tuvo el comodatario que guardar y cuidar la cosa prestada en condiciones que normalmente no habría necesitado. Necesitó guardar el vehículo dentro de una bodega porque llovió con granizo. Necesitó ponerle una capa protectora plástica, una carpa, porque se dieron, etcétera, etcétera. Está el comodatario haciendo gastos que no le corresponderían porque él solamente lo había pedido para usarlo. Y entonces el que lo prestó, el comodante, está en situación de tener que restituir ese gasto. Contrato nacido como unilateral, pero que por la vía de estas circunstancias genera obligaciones para la otra parte. Entonces, mirando el contrato sinalagmático imperfecto, suele ser considerado unilateral. Ello es correcto si se entiende que el contrato hay que mirarlo al momento en que se perfecciona. Y si es solo una parte la que se encuentra obligada, el contrato es unilateral. ¿Qué otra clasificación tenemos de contrato? Hablamos de contratos plurilaterales o asociativos. Esta clasificación no está legislada en nuestro país. El derecho positivo no la considera. Se entiende que son plurilaterales o asociativos aquellos que provienen de la manifestación de voluntad de más de dos partes, todas las cuales resultan obligadas en vistas de un objetivo común. Por ejemplo, la sociedad. Es una especie de contrato bilateral, este contrato plurilateral o asociativo. Otra clasificación, gratuitos y onerosos. Gratuitos, también denominados liberalidades entre vivos, son acuerdos de voluntades en virtud del cual una parte, inspirada en una idea de beneficencia, ¿cierto?, respecto del otro contratante, disminuye su patrimonio para enriquecer al de la otra parte. Y oneroso es aquel en que cada parte paga la ventaja que reporta del contrato. Son contratos onerosos, la compraventa una vez más está allí para ponerla como ejemplo, y el arrendamiento. Son gratuitos, en cambio, la donación y el comodato. Los contratos bilaterales son siempre onerosos. Los unilaterales son generalmente gratuitos, pero pueden ser onerosos, como ocurre con el mutuo o préstamo a interés. Esta clasificación tiene importancia práctica, por ejemplo, en determinar las condiciones en que es atacable el contrato por la vía de la acción pauliana. ¿Se acuerdan de la acción pauliana o revocatoria? ¿Cierto? Los actos gratuitos por el deudor en perjuicio del acreedor son revocables, bastando la mala fe del deudor. En tanto, los onerosos requieren la mala fe de ambos. También aquí tenemos que la calidad de gratuito u oneroso importa para determinar el grado de culpa de que responde el deudor. En los onerosos, el deudor responde de culpa leve. En los gratuitos, de la culpa grave o levísima, según si ella cede en beneficio del acreedor o del deudor. Si la gratuidad cede en provecho del acreedor, como en el depósito, o del deudor en el comodato. Hacemos aquí nuestro primer alto porque nos quedan solamente 4 minutos de esta célula que es este Zoom que muere en 40 minutos. Entonces, son las 15:35. 15 minutos de descanso nos dejan 15:45, 15:50. Entonces, a las 15:50 nos vemos de nuevo.
Voy a ver si entre medio alcanzo a mandarle las diapositivas a algunos de ustedes. Nos vemos a las 15:50. Chao. Chao, profe.